Buenas tardes, colegas que siguen esta clase de Metafísica 2 a través de YouTube. El día de hoy continuamos nuestro itinerario por la filosofía y la tradición intelectual extremo oriental, ¿no? Empezamos con la India, seguimos con China. La sesión pasada hablamos un poco sobre una breve historia intelectual del Japón premoderno. Y el día de hoy entramos a uno de los pensadores más importantes, por muchos considerado el pensador o filósofo más importante de Japón, Dogen, ¿no? Dogen, monje zen del siglo XIII, ¿no? Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre Dogen y cerraremos la clase con una pequeña historia o contexto histórico de el Japón moderno y de la escuela de Kioto, ¿no? Que es finalmente hacia donde vamos hacia la escuela de Kioto. Entonces vamos a cerrar con esa parte un poco historia de Japón después de la restauración Meiji, y la escuela de Kioto, para la clase que viene entrar de lleno a indagación del bien de Nishida, ¿no? que es un poco hacia donde va este itinerario, ¿no? La filosofía japonesa moderna. Pero pues para sentarnos a la mesa con ellos hay que hablar en sus términos, ¿no? Y no hablamos japonés, pero al menos bueno, entender un poco sobre la tradición intelectual del Zen. Y ahí es donde entra Dogen, ¿no? Antes de empezar, ¿no? Si es de su interés este tipo de temas, el día de mañana, viernes 28 de mayo de 2021, va a haber una conferencia dictada por mi estimadísima profesora Raquel Bouso. Raquel Bouso es la traductora de Nishitani al español, ¿no? La traductora de La religión y la nada, semejante obra formidable, ¿no? Que se aventó ahí, ¿no? Y una de las mayores especialistas en escuela de Kioto en habla hispana, ¿no? Entonces Raquel va a estar con nosotras y nosotros dando una conferencia virtual en el seminario de Crisis del Habitar de la doctora Rebeca Maldonado, en el que tengo la ocasión de participar, ¿no? Entonces va a estar Raquel Bouso el día de mañana a las 4 de la tarde, ¿no? En la página de la 3 veces heroica Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM pueden encontrar el link de la sesión, y como ha sido costumbre ya, la sesión también se va a grabar y se va a subir a YouTube, ¿no? No sé si en esta ocasión se pueda subir al humilde canal de Habitar la Tierra o se suba al institucional o por dónde, pero la cosa es que estará disponible en el futuro esta conferencia sobre naturaleza intersticialidad o ser entre o el entre con nosotros, ¿no? De mi queridísima profesora Raquel Bouso, ¿no? Entonces, si les interesa, dense una vuelta mañana a la conferencia de Raquel Bouso, y si no la alcanzan o si están viendo este video en otro tiempo, no se preocupen, seguramente quedará documentada muy probablemente en este canal, o si no en otro, ¿no? Pero ahí está Raquel, ¿no? Que siempre es un placer escucharla, ¿no? Una grandiosa pensadora y especialista en la escuela de Kioto. En fin, dicho esto, y para no dar más vueltas, que ya dimos bastantes, vamos a entrar a Dogen, ¿no? Vamos a entrar a Dogen, ¿no? Un filósofo importante, contemporáneo de Japón, un personaje importante en la filosofía de Japón, digamos, que no es de mi santo, de mi devoción personal, porque la verdad como persona es alguien que deja bastante que desear. Es particularmente una persona bastante blanca y colonial, ¿no? O sea, con una actitud colonial hacia sus colegas mexicanos. No entra en detalles por qué, pero ojalá no, de mí no va a volver a México. Yo no voy a hacer nada porque vuelva a México, pero sí es un personaje importante, el profesor Deguchi, del departamento de Kioto. En una plática, una ocasión me decía: el filósofo más importante de Japón no es Nishida, no es Nishitani, no es Tanabe. El filósofo más importante que ha dado Japón es Dogen. Y bueno, hasta un reloj descompuesto da bien la hora 2 veces al día, ¿no? Entonces, yo en eso concuerdo con Deguchi, ¿no? Sin duda que Dogen es uno de los pensadores más importantes del Japón. Y bueno, es conmovedor que alguien del departamento de Kioto, ¿no? De la casa de Nishida, reconozca esto, ¿no? Y seguro el propio Nishida, si lo hubieran preguntado, habría dicho lo mismo, ¿no? El pensador más importante del Japón es Dogen. Si hubiera que hacer un símil muy grosso modo, ¿no? Dogen es como el Tomás de Aquino de Japón,
¿no? Son casi contemporáneos, relativos contemporáneos de la Edad Media occidental, ¿no? Y son grandes pensadores que se forman, por supuesto, en un contexto religioso, pero que van a cristalizar, digamos, los movimientos intelectuales de su tiempo, ¿no? Entonces, breve biografía de Dogen, ¿no? Hay una película de la vida de Dogen, de hecho creo que está en YouTube o estuvo alguna vez en YouTube, si no ha caído por el peso de los algoritmos y de la vigilancia de las señores de los derechos de autor, pero bueno, ahí estaba la vida de Dogen, ¿no? Al parecer Dogen nace en una familia aristocrática en el 1200. Hay algunas fuentes que aseguran que es un hijo ilegítimo de un miembro de alguien que es parte de la corte, otros que no, que todo en orden, ¿no? Ahí. Pero todo cambia cuando Dogen tiene 8 años, ¿no? A los 8 años fallece su madre y básicamente queda huérfano, ¿no? Al parecer la muerte de su madre lo conmueve a tal grado que decide dedicar su vida al camino de Buda, ¿no? De dedicarse al budismo. Se ordena y llega eventualmente, como muchos de los jóvenes intelectuales budistas de su tiempo, a el Monte Hiei, ¿no? En un primer momento, recordemos, hablamos del Monte Hiei la semana pasada, el Monte Hiei es la cabeza intelectual, al menos, de la secta del budismo Tendai, un budismo enfocado un poco ecléctico, digamos, sobre todo en ese tiempo, pero con un énfasis importante en el estudio, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Es una especie de Harvard del budismo japonés, ¿no? Si hubiera que ser un símil, ¿no? Y ahí está el joven Dogen, ¿no? Practicando, buscando, ¿no? Encontrar respuestas a las grandes cuestiones que sin duda lo atraviesan desde la muerte de su madre, ¿no? Entonces está practicando en el Monte Hiei de la secta Tendai, pero en este tiempo el Tendai va a tener una fuerte conexión con la familia imperial, ¿no? Y va a ser participar de muchas intrigas políticas, ¿no? Y describen incluso que en un momento era una especie de fortaleza, ¿no? O sea, que empezó a preparar sus monjes para actividades militares y de algún modo pues, estaba resguardada como un coto de poder, ¿no? Obviamente esto no gustó al joven Dogen, que abandona el Monte Hiei, ¿no? Además de esto, hablamos la semana pasada de que en aquella época había un debate que atravesaba al budismo Tendai, ¿no? El budismo Tendai estaba atravesado por el llamado debate de la iluminación originaria, ¿no? Que es la idea de si los seres sintientes, todos los seres, primero todos los seres humanos y eventualmente todos los seres sintientes y eventualmente todos los seres, tienen la posibilidad de alcanzar la iluminación, dicho grosso modo, ¿no? O sea, si tienen la semilla de la budeidad en ellos, ¿no? Esto es, si todo mundo, los japoneses, los rusos, los mexicanos, los blancos, lo que sea, son capaces de alcanzar la iluminación o solo algunos privilegiados. Y más aún, ¿no? Si son solo los humanos quienes pueden alcanzar la iluminación o si eso es también posible para los perros, los gatos, ¿no? Las montañas, los árboles, los ríos, no sé, ¿no? Y esta idea, ¿no? Este debate sobre esta naturaleza búdica de los seres, si son capaces de alcanzar la budeidad, si son capaces de alcanzar la iluminación, va a terminar decantándose en la tradición Tendai, en la idea de que todos los seres ya tienen esa naturaleza búdica, ¿no? Todos los seres está ya esa naturaleza búdica, ¿no? Pero obviamente esta idea va a choquear mucho a Dogen, ¿no? Y Dogen va a decir, se va a hacer la gran pregunta, si todos los seres tienen ya la naturaleza búdica, ¿de qué sirve la práctica del budismo? ¿Para qué leer los sutras? ¿Para qué meditar? ¿Para qué recitar los dharanis? ¿Para qué peregrinar? ¿Para qué vivir en una montaña? ¿Para qué raparse la cabeza? ¿No? Si todos los seres tienen naturaleza búdica, ¿cuál es el propósito de la práctica? ¿No? Esta pregunta va a atravesar a Dogen y esta pregunta mezclada con sus choques con las formas que está adoptando el Tendai de su tiempo, lo llevan a abandonar el Monte Hiei y a buscar respuesta a esta pregunta y a las grandes preguntas de la práctica del budismo en otro lado, ¿no? Recibe noticias de un cierto monje llamado Eisai. Eisai es uno de los pioneros del budismo Zen en Japón, ¿no? Sabemos, hablamos la semana pasada, ¿no?
el budismo Zen en Japón es el budismo, es la versión japonesa del budismo Chan de China, que es básicamente el budismo de la concentración, ¿no? El budismo de el budismo dhyana, el budismo enfocado en la concentración o en el estado mental concentrado. Y también saben ustedes, ya hablamos antes, de que uno de los grandes patriarcas de la tradición Chan en China y del Zen en Japón es el monje chino Linchi, ¿no? Linchi en chino, llamado Rinzai en japonés por el tema de la L y R del japonés, ¿no? Entonces, el monje Linchi o Rinzai es la misma persona del que ya hablamos, ¿no? El famoso hombre sin rango, ¿no? El que llama a matar a Buda, todo este rollo, ¿no? Este personaje va a ser uno de los más importantes figuras del budismo Chan en China, en Japón Zen, ¿no? Y va a tener un discípulo que va a seguir su enseñanza en Japón, que es justamente Eisai. Entonces, Eisai es el fundador o el primer patriarca japonés del budismo Zen Rinzai, o sea, de la secta de Linchi o de la secta de Rinzai. Entonces, Dogen va a ir buscando a Eisai, pero para cuando él llega a su templo, que es Keminji, al templo de Keminji, resulta que Eisai ya falleció y que ahora transmitió el Dharma, o sea, la enseñanza del Buda a su discípulo, que es Myosen, ¿no? Entonces llega a estudiar con Myosen y durante años practica el Zen Rinzai con Myosen, pero no se siente plenamente satisfecho con esta práctica y en 1223, estamos pensando en un Dogen de 23 años, ¿no? Imagínense, junto con Myosen, toman un barco y parten hacia China, ¿no? En aquel tiempo, ya hablamos, ¿no? Como China es el referente intelectual número 1 del Japón, ¿no? O sea, la ciencia, el comercio, las artes y la religión y la cultura, el budismo, vienen de China, ¿no? Entonces, si hay que volver a las fuentes, el propio Dogen lo dice, ¿no? Insatisfecho con lo que encontré en el Japón, decidí que debía seguir a los patriarcas más antiguos, ¿no? Y los patriarcas más antiguos estaban en China y en la India, ¿no? Y bueno, Dogen no se fue hasta la India, pero aunque sea se dio el brinco del mar de Japón, del mar del Este, para llegar a China, ¿no? Entonces viaja a China y el viaje a China de Dogen está, como si una figura religiosa tan importante, pues está lleno de mitos, ¿no? Entonces, contémoslo como lo que es, ¿no? A su llegada, ¿no? Se cuenta que Dogen llega en un barco japonés de comercio, ¿no? Un barco con fines comerciales, ¿no? Y a este barco se acerca un monje budista chino, ¿no? Que cuentan que era ya muy mayor de edad, ¿no? Alrededor de unos 70 y tantos años, ¿no? Y que ejercía la función de cocinero en su templo, ¿no? Entonces él era el cocinero del templo. Y llega al barco japonés que había atracado cerca de Shanghái con la intención de comprar setas, ¿no? O sea, saben ustedes, hablamos también de que Japón no tiene una agricultura muy prolífica, nunca la ha tenido por su propia condición geográfica, pero una de las grandes productos del agro, digamos, si es que se le puede llamar así, es los distintos hongos, ¿no? Los hongos, hay mucha producción de hongos, ¿no? Y entre ellos, bueno, las famosas setas japonesas, y eran famosas desde los 1200, entonces va este monje chino a buscar comprar setas, ¿no? Sube al barco y se encuentra con el joven Dogen, ¿no? Y Dogen empieza a platicar con él, y Dogen le dice, ay, ¿por qué no te quedas aquí? O sea, yo te invito a que te quedes aquí en el barco hoy en la noche y platiquemos, y ya mañana te vas, ¿no? Y entonces el monje cocinero le responde a Dogen que no, que él tiene que regresar a su templo porque alguien tiene que cocinar. Y Dogen le dice, si me permite preguntarle, ¿por qué un maestro tan venerable, o sea, viejo como usted, se preocupa todavía por cuestiones de la cocina? Seguramente hay muchos monjes jóvenes que son perfectamente capaces de cocinar para la sangha, ¿no? Para la comunidad de monjes, ¿no? Del templo. ¿Por qué usted le preocupa tanto, no? Debería usted más bien ya dedicarse
a los sutras y a la práctica, ¿no? En vez de estarse preocupando por cocinar, ¿no? Y entonces cuenta la anécdota, ¿no? Que aquí varían las versiones, pero la más, digamos, en general, la idea es que al otro monje le da risa y le dice, joven monje, me conmueve que usted, lo poco versado que está usted en la enseñanza de Buda, ¿no? Sí, para mí cocinar es mi práctica. Y este es uno de los grandes componentes de la enseñanza de Dogen. Y uno de los grandes componentes del pensamiento de Dogen, que al parecer vienen de su experiencia en China, ¿no? Y es la idea de que no hay una cisma o un cisma entre práctica y vida cotidiana. Que la práctica permea todas las dimensiones de la vida. Que no es que hagas zazen nada más o lo que sea un ratito y que todo lo demás sea secundario, ¿no? Dicho en otros términos, hay una afirmación de la vida cotidiana en Dogen, ¿no? O sea, no es que cocinar sea una cosa de poca monta que se haga para sobrevivir y que lo chido sea leer los sutras o meditar o lo que sea, ¿no? Es que cocinar, es que trabajar en el campo, es que limpiar el piso, es que todo eso es parte de la práctica budista, ¿no? No es una cosa secundaria, ¿no? Entonces, esto es algo importantísimo, ¿no? Esta reivindicación de la cotidianidad como la dimensión de la práctica budista, ¿no? No es nada más la meditación, sino todo, ¿no? En este caso, la cocina, ¿no? Y algo que Dogen, un poco viniendo de una práctica, de una institución jerárquica budista como la que vivía en el Monte Hiei, ¿no? Y aunque repelaba de esto, pues es imposible que no estuviera interiorizada esta idea de que había una jerarquía en las actividades vitales y que meditar y leer sutras era mejor o era lo óptimo, mientras que cocinar, limpiar, sembrar, todo eso era una cosa secundaria, de poca monta, ¿no? Que no había que ocuparse en ella, ¿no? Entonces, esto conmueve mucho a Dogen, que decide ir en busca de de este budismo de la vida cotidiana en China, ¿no? Entonces, llega con el maestro Ryujin o Nyoho, según la pronunciación japonesa, Ryujin o Nyoho, la china, ¿no? De este maestro, ¿no? Que al parecer era un maestro bastante estricto, ¿no? Y Dogen se dedica a practicar con él, ¿no? Se empeña en practicar con él. Y este maestro, al parecer, su énfasis en la práctica estaba no como en el caso del budismo Rinzai, cuyo énfasis estaba en el koan, esto es en las formulaciones enigmáticas, ¿no? Como qué sonido hace la palma de una mano, o si un árbol cae en medio del bosque hace ruido, ese tipo de cosas, ¿no? Que estaban pensadas para dinamitar, digamos, la estructura racional del ego, ¿no? Esta forma de budismo del maestro Ryujin está enfocada en la meditación, ¿no? Entonces, Dogen se sienta decidido a meditar con Ryujin, ¿no? Y trabaja con él durante varios años, ¿no? Al parecer al menos 2, va a meditar con Ryujin. Y en una ocasión cuenta otra anécdota, ¿no? Que están meditando duramente, ¿no? Y uno de los discípulos, como no es extraño y seguramente en su práctica de meditación lo notaron, se empezó a quedar dormido, ¿no? Y más bien se quedó dormido, ¿no? Entonces están meditando y un monje se queda dormido, ¿no? Y como era costumbre en aquel tiempo en China, el Ryujin se molesta mucho y entonces lo golpea con su chancla y le dice, tú no entiendes que la práctica del Zen se trata de dejar caer cuerpo-mente, dejar caer el cuerpo y la mente, ¿no? Luego Dogen va a hacer de Dogen el compuesto cuerpo-mente, ¿no? Particularmente desde la lectura de Nishitani. Pero bueno, el punto es este, ¿no? Entonces le dice, ¿qué no entiendes que el Zen es dejar caer cuerpo-mente, ¿no? O sea, no te puedes estar quedando dormido, ¿no? Y cuentan que Dogen se conmueve mucho de esto y va a entrevistarse con el maestro después de la sesión de meditación y le dice, yo he dejado caer el cuerpo-mente, ¿no? Y con esto empieza su proceso de alcanzar el despertar, ¿no? A partir de este reconocimiento de la no diferenciación entre cuerpo y mente, ¿no? Y notamos, ¿no? Con esta frase, ¿no? De dejar caer cuerpo-mente, como, pues, la importancia de la meditación, ¿no? O sea, la meditación no es una cosa mental o física, es una cosa de cuerpo-mente. El cuerpo-mente tiene que disponerse de una forma para dejarse caer, ¿no?
no basta con que yo diga, órale, no, voy a no pensar, ¿no? Tengo que disponer a mi cuerpo, ¿no? Diría Schopenhauer con esta frase que yo siempre insisto porque me gusta mucho. La meditación sería mental si fuéramos serafines, cabezas con alas, ¿no? Pero somos cuerpos, y como somos cuerpos, es un estado corporal, ¿no? Una disposición corporal, una actividad corporal, ¿no? Del cuerpo-mente, ¿no? Entonces, después de años de practicar con el maestro Yu Xing, Dogen se decide a regresar a Japón, ¿no? A su regreso a Japón, a despecho de muchos monjes que regresaban con nuevos sutras, nuevas enseñanzas, cuando le preguntan a Dogen con qué regresa, él dice regreso con las manos vacías, ¿no? Más adelante va a decir, en China yo solo aprendí que la nariz es vertical y los ojos horizontales, ¿no? Un poco él se regresó con las manos vacías, ¿no? Decíamos en broma en alguna ocasión hablando sobre Dogen, ¿no? Imagínate que yo llenara así mi informe de CONACYT, ¿no? ¿Y qué descubriste o de un proyecto de investigación, ¿no? ¿Y qué descubriste con tu seminario? ¿Y qué descubriste en tu tesis? Nada, regreso con las manos vacías, ¿no? Después de investigar por 7 años, regreso con las manos vacías, ¿no? Así regresa Dogen, ¿no? Pero bueno, nos imaginamos las implicaciones de esto, ¿no? A su regreso a Japón en 1227, vuelve a Kerinji, al templo Rinzai, ¿no? Al templo de Eisai, porque Myosen, el que fue su introductor al Zen en Japón, muere durante el viaje a China, y entonces de algún modo llega Dogen a sustituirlo, ¿no? Llega Dogen a sustituirlo en Kerinji, ¿no? A los pocos años, en 1236, perdón, va a instalar el primer templo exclusivamente Zen en Kioto, que es Koshoji, pero esto no es de mucho agrado para las élites budistas de la zona, particularmente conectadas con el Tendai y conectadas con la familia real, que van a ver este budismo de la vida cotidiana, este budismo que afirma que todos los seres tienen naturaleza búdica, como un desafío a su posición en la sociedad, ¿no? O sea, si todo es práctica y todos tienen la naturaleza de Buda, pues entonces, ¿para qué financiar a los monjes, no? O sea, ¿para qué financiar los templos si no son especiales, no? Y de algún modo, igual que en un sentido parecido a lo que hicieron Honen y Shinran, ¿no? Esta afirmación de la vida cotidiana abre el budismo, en este caso el Zen, a toda la gente, ¿no? O sea, yo no tendré la cabeza rapada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero sí cocino, ¿no? Y sí lavo el piso, y sí, paseo a mi perro, ¿no? Bueno, no tengo perro, pero si tuviera lo pasearía, ¿no? O sea, y trabajo en el jardín, aunque no tengo jardín porque vivo en un departamento, pero cuido mis plantitas en lo que puedo y califico trabajos, ¿no? O sea, yo también abre el budismo, ¿no? Es la cuestión, ¿no? Entonces no es de gran agrado, y en 1243 hay un intento de quemar el templo Zen de Dogen, Koshoji, en Kioto. Es curioso porque los templos Zen, bueno, budistas en general tradicionales, están hechos mayormente, si no es que completamente, de madera. Y esto da una peculiaridad, ¿no? Bueno, varias peculiaridades, ¿no? Una, que todo el tiempo se quema, ¿no? O sea, la historia de los templos, ¿no? O sea, todo templo que vayas tiene al menos un incendio en su historia, ¿no? Porque si pensamos que la práctica del Zen se acostumbra a usar velas, ¿no? Y todos los templos son de madera, pues no es difícil ver a dónde va la cosa, ¿no? Y que es tierra de monzón y demás, pues no es difícil ver que a dónde va la cosa, ¿no? Entonces es muy frecuente que se quemen los templos, y muchos templos se han quemado muchas veces, ¿no? Pero además, otra peculiaridad que permite el hecho de que sean de madera es que se pueden transportar. Entonces, varios templos o salas de meditación y partes de los templos se transportaron desde la época antigua, ¿no? Entonces había un templo en un lugar y nada más lo desarmaban y se lo llevaban a otro y lo armaban ahí, ¿no? Y es muy divertido de la historia de los templos japoneses, ¿no? Que algunos han estado en varios lugares, ¿no? Contrapuesto, bueno, a los monumentos de las religiones de otros lados que son monolíticos, ¿no? O sea, nadie puede mover el templo mayor, ¿no? Pero sí los templos budistas se movían con mucha facilidad, ¿no? Entonces, curiosidad.
Pero parece que más bien el incendio de Kevin G sí es intencionado, ¿no? La intención de echar a Dogen de Kioto y de reventar a esta nueva forma de budismo zen, enfocada en la meditación, enfocada en extender la práctica a todas las dimensiones de la vida, que va a adoptar el nombre de Soto, ¿no? Hablábamos la vez pasada de que hay dos grandes sectas del budismo zen en Japón, que es la secta Rinzai, o sea, la de Eisai, y la secta Soto de Dogen, ¿no? Vemos como Dogen él mismo pasa por la secta Rinzai, pero va a fundar esta otra escuela Soto, ¿no? La escuela Soto enfocada en la meditación, mientras la Rinzai enfocada en el Koan, ¿no? Después de esto, con ayuda de uno de sus discípulos adinerados, va a partir hacia la prefectura de Fukui, a la actual prefectura, a la región de Fukui, a la actual prefectura de Fukui. Fukui está Tokio ve hacia el Pacífico, ¿no? De este lado de la isla, ¿no? Y creo que la isla está así, ¿no? Aquí está Kioto. Fukui está acá, viendo hacia el mar de Japón, hacia el mar del Este, o sea, viendo hacia China, digamos, ¿no? Del otro lado del país, para que hagamos una idea, ¿no? Un viaje en tren, o un viaje en auto, ¿no? Digamos, de Tokio a Fukui, debe tomar unas, no sé, 5 o 6 horas. Entonces está lejos, ¿no? Y bueno, imagínense lo que esto era a pie, ¿no? Estaba muy lejos. Entonces, digamos, Dogen se aleja tanto de la capital imperial, que es Kioto, como de la naciente capital del shogun, que es Kamakura, o sea, alrededor de Kioto, de la zona de Kioto, ¿no? Entonces, se va a Fukui, y en Fukui va a fundar, va a fundar el templo Eiheiji, ¿no? Eiheiji sigue considerándose la cabecera, digamos, del budismo Soto, del budismo del Zen Soto, ¿no? Va a practicar ahí en las montañas, ¿no? Con el círculo de discípulos que ya se había formado. Y en 1247 es invitado por el shogun a Kamakura, ¿no? Entonces viaja a Kamakura durante el invierno a llevar la práctica del Zen Soto a la nueva capital imperial, ¿no? Veíamos que Dogen no era muy querido por el Tendai y con ello por el budismo conectado a la familia imperial, pero también hablamos la semana pasada de cómo el poder en la época, el periodo Kamakura en particular, bueno, en esta época va a pasar de manos del emperador a manos de los señores feudales y del Bakufu, ¿no? Del Bakufu, o sea, el gobierno de campaña, de los shogunes, que son los señores feudales que gobiernan, que controlan el Bakufu. Y ese Bakufu o el shogunato, el shogun sí va a tener buena relación con Dogen, ¿no? Entonces incluso se le propone que instale un templo Soto en Kamakura, pero bueno, no le da tiempo, ¿no? O sea, regresa a Eiheiji y a los pocos años, en 52 cae enfermo y bueno, en 53 eventualmente fallece, ¿no? Dogen justamente a los 53 años, ¿no? Entonces, esta es una breve biografía de Dogen, ¿no? Una anécdota curiosa, no sé si le gustaría que la contara, pero sí es muy divertida, justamente de Raquel Bouson, ¿no? Que va a empezar mañana. Raquel contaba que una vez, en un evento que estaban en Japón, varios colegas decidieron ir a visitar Eiheiji, ¿no? Porque al parecer Eiheiji, como muchos de los templos budistas tradicionales, no estaba en la ciudad, sino estaba alejada, estaba en una montaña, ¿no? Más o menos alejada, algunos muy alejados, ¿no? de la ciudad. Y claro, ha habido casos, como en el caso de Kioto, en que los templos estaban a las afueras de la ciudad, pero... Espera un momento. Disculpen, la batería de la computadora. Entonces decía, ¿no? Que los templos están a las afueras de la ciudad, pero el desarrollo, la expansión de las ciudades modernas, pues llevó a que los templos fueran devorados por la ciudad, ¿no? En el caso de Kioto, originalmente estaban a las afueras, pero hoy en día, bueno, están conectados completamente, ¿no? Los templos muchos templos de los alrededores de Kioto, pues ya están dentro de la ciudad, al alcance del metro, o incluso a pie, ¿no? Entonces, muy cerca.
De hecho, hablaremos de esto porque hay unos muy importantes, están muy cerca de la Universidad de Kioto, donde Nishida trabajaba, y de tener una conexión ahí importante. Pero al parecer AKG no está conectado todavía. Entonces cuenta la anécdota que estos colegas, entre los cuales estaba mi queridísima profesora Raquel, llegan a Fukui, donde los deja el tren, y de Fukui parten a pie, ¿no? Entonces van ahí, imagínense a estos académicos, pues con sus mochilitas ahí caminando por la montaña, ¿no? En busca de AKG, ¿no? Pero al parecer se pierden, ¿no? Entonces se pierden en la montaña, ¿no? Yo alguna vez, no ahí, porque yo no conozco AKG, no conozco Fukui, pero esto me pasó a mí en Kamakura, ¿no? Hay sendas antiguas, ¿no? Que todavía se utilizan entre los templos, pero literalmente van en medio del monte, ¿no? Y pues no hay nada, ¿no? O sea, a mí me pasó esto en Kamakura, ¿no? Algo análogo, ¿no? En que me eché a caminar y un punto en que dije, la madre, ¿dónde estoy, no? O sea, no pasé horas sin ver a nadie, había llovido, iba yo solo, y pues bueno, mi japonés es de pobre a nulo, ¿no? Entonces, pues los a los letreros antiguos no los entendía ni madres, ¿no? Entendía un poco los modernos, pero tenía 1 hora y media sin ver uno moderno, ¿no? Sobra decir que no tenía señal de teléfono de ningún tipo, entonces pues no estoy caminando ahí, ¿no? En la montaña esperando que los sendas antiguas me llevaran a otro templo y de ahí encontrar el metro o algo, ponerme a llorar, no sé, ¿no? Entonces al parecer mis colegas hicieron algo parecido, pero más aventurero, ¿no? Entonces iban en la senda buscando a Heiji, ¿no? Y allí van caminando y les empieza a caer la noche, ¿no? Entonces se va haciendo de noche y ya no saben qué hacer, ¿no? Y cuentan que en la noche, ya que estaba anocheciendo y que empezaron a entrar en pánico, les gritan desde a lo lejos oyen un grito, ¿no? ¿Quiénes son ustedes, no? No me acuerdo si están en japonés o si están en inglés. Y cuando voltean, encuentran un convento de monjas, ¿no? Y al parecer, de monjas cristianas, ¿no? Y las monjas le dicen, ¿qué hacen? Y ya le explica a Raquel, no, estamos buscando a Heiji. Y le dice, güey, no están ni cerca, ¿no? O sea, no van a llegar. Entonces se los llevan y los meten al convento o a la iglesia, no sé bien qué era, ¿no? Pero sí recuerdo que era cristiano, a que se queden, ¿no? Porque se perdieron los colegas intentando ir a Heiji, ¿no? Ya creo que al día siguiente ya les dieron direcciones chido y pues ya llegaron a Heiji, ¿no? Irónicamente esa anécdota nos la contó Raquel un día que nosotros la perdimos en el espacio escultórico de la UNAM, ¿no? Entonces allá andábamos, en aquella ocasión estaba Leo, mi queridísimo colega Leo, que creo que sigue siendo ayudante de Rebeca, aquí con quien he compartido tantísimas aventuras, ¿no? Rebeca, que decían en broma Raquel que era como Indiana Jones, ¿no? Porque tenía un sombrero grandote. Estaba su servidor, ¿no? Estaba Lucas, un colega de Brasil muy querido también, y Raquel, ¿no? Y nos metimos mal, ¿no? Entonces, el camino que agarramos tenía huecos, ¿no? O sea, había hoyos grandes en que había que brincar, ¿no? Entonces era, no sé, o sea, no era grande, ¿no? Pero era un hueco como de 1.5 metros, 2 metros, como 1.5 metros, como 1 metro, digamos, no hay que exagerar, ¿no? Pero pues era un hoyo pues, que daba al precipicio, ¿no? Y pues había que brincar de un lado a otro de la roca para seguir caminando, ¿no? Y pues nosotros ahí como pudimos brincamos, ¿no? Pero pues ahí teníamos también, o sea, ahí también pasábamos a Raquel, ¿no? Y estaba pues aterrorizada de nuestros estilos primitivos, ¿no? Pero bueno, nos contó esa anécdota de cuando se perdieron en AKG, ¿no? Intentando llegar a AKG. Dijo, ay, sí, como la vez que me perdí en AKG. En fin, ¿no? Anécdotas aparte, ¿no? Ya que vimos, ¿no? Grosso modo, la biografía de Dogen, ¿no? Creo que había, vamos a ver, creo que había algo, alguien había comentado algo, ¿no? Normalmente se escribe con S. En realidad, sí, con S. Con S. Porque la Z solo sirve para emular otro sonido, pero bueno, como estás transliterando de otra lengua, técnicamente los dos son correctos, pero normalmente se utiliza la S, ¿no? Canónicamente la S. Según yo, si no me falla la memoria. Entonces, porque Rinzai sí es con Z.
Eso sí, sí lo tengo muy claro. En fin, entonces decíamos, ¿no? Entrando de lleno a Dogen, ¿no? Les pedí que leyeran 3 textos, ¿no? Del Shobogenzo, de la gran compilación de Dogen, que él mismo hizo, bueno, que se hizo de su obra, en la que él estaba trabajando en vida, y que era Eiji, su discípulo, creo, se encargó de terminar de compilar, ¿no? Hablamos antes, ¿no? De que una característica del budismo en China y en Japón fue el abandono del formato o el énfasis, más bien, habría que decir, en los diálogos, en los discursos frente a los monjes, contra los grandes tratados, ¿no? O sea, los grandes tratados son reemplazados por textos breves que muchos recopilan discursos, o algunos son pequeños textos pensados para dar en la práctica, ¿no? Un poco hablábamos de una cierta tendencia anti-intelectualista en el budismo chino y luego en el japonés, que enfatizaba la práctica y la experiencia directa contra la intelección, ¿no? O sea, la idea de que no se trataba de que entendieras perfectamente los sutras como textos, sino que tú vivieras lo que había vivido Siddhartha, digamos, ¿no? Que te atravesaran las mismas experiencias, y entonces se volvía más importante un discurso que hablara de la experiencia o que la apoyara, la acompañara, que un tratado muy amplio, teórico, explicativo, lo que sea, ¿no? Entonces, el Shobogenzo tiene un poco este formato, ¿no? Son un montón de textos breves, algunos discursos, y algunos eran pequeños textos o panfletos que Dogen daba a sus alumnos, ¿no? Para que los ayudaran en su práctica, ¿no? Entonces, suelen a veces ser aporéticos, porque no, como diríamos, no te dan todo ya aclarado, sino la idea es que te acompañen en tu propia reflexión, ¿no? Seguramente leyeron más una vez, ¿no? Así como te tienes que enfocar en tu práctica en esta cuestión, o que tu práctica se enfoque en esto, ¿no? O sea, la idea es que Dogen no te dice todo, sino que lo lees y que eso te acompañe en tu práctica, ¿no? Pero bueno, vimos el Genjo Koan, o tenían que leer el Genjo Koan, tenían que leer el Busho, o la naturaleza de Buda, y Uji, ¿no? Estos 3 textos del Shobogenzo. Mencionaremos algunos, ¿no? Mencionaremos el Mitsugo, mencionaremos sobre las montañas y los ríos, algunos más de pasada, pero serán estos 3 el énfasis, ¿no? Vamos a ver, más que glosarlos completos, ¿no? Vamos a ver algunas cuestiones, digamos, ideas en Dogen, ¿no? La reivindicación de la inmanencia, de lo inmanente, la reivindicación de la vida cotidiana, va a ser una de las cuestiones. Vamos a ver la idea de las consecuencias de la no sustancialidad. ¿Qué otro idea vamos a ver? Y vamos a ver la idea de temporalidad, ¿no? Estas 3 ideas, digamos, van a ser como los ejes que vamos a seguir en esta chapuzón en Dogen, ¿no? Empecemos, ¿no? Tal vez el texto más importante, ¿no? O más discutido al menos, ¿no? Este texto ha sido glosado y glosado y glosado, sobre todo en la filosofía moderna, que es tanto que mis copias ya se borraron, ¿no? De lo mucho que lo he glosado hasta yo, ¿no? Tengo como 5 versiones del texto, ¿no? Que es la naturaleza de Buda, ¿no? Este texto abre diciendo, ¿no? Cita Dogen, ¿no? Dice, el Buda Shakyamuni dijo, todos los seres sintientes, todos los seres vivos, o todos los seres sintientes, sin excepción, tienen la naturaleza de Buda. Esa sería la cuestión, ¿no? Digamos la frase. Él atribuye a Shakyamuni, ¿no? Atribuye a Buda esta frase, ¿no? La idea de que todos los seres tienen la naturaleza de Buda, ¿no? Sin excepción. Y esto va a ser lo que va a analizar, ¿no? El texto empieza inmediatamente con un giro, con un giro interpretativo, ¿no? Y es que va a decir, Dogen va a cambiar el concepto
tienen la naturaleza de Buda por son la naturaleza de Buda, ¿no? Digamos, aquí habría un cambio entre ser y estar, ¿no? O ser y tener más propiamente, pero digamos, o sea, es un cambio de matiz, pero crucial, ¿no? O sea, la frase todos los seres sintientes tienen naturaleza de Buda, sin excepción, quiere decir que todos los seres sintientes tienen al menos el potencial de alcanzar la iluminación. Dogen va a dar un paso más allá y va a decir, no, todos los seres sintientes, de hecho, están ya iluminados. Suena esto raro, pero vamos a ver las implicaciones de esta idea, ¿no? Todos los seres sintientes ya están en estado de iluminación. No solo pueden alcanzarlo, no solo tienen el potencial de alcanzarlo, sino que son ese propio estado de iluminación. Dichos términos, los seres no tienen naturaleza de Buda, son Buda. Son la propia budeidad, son la propia iluminación, digamos, ¿no? Tienen la naturaleza búdica los seres, todos los seres sin excepción, ¿no? Esta idea evidentemente va a tener bastantes consecuencias, ¿no? La primera es una consecuencia de homocéntrica, ¿no? O sea, los seres, todos los seres que todos los seres sean la naturaleza búdica quiere decir que la budeidad no solamente es una propiedad de los humanos, o que alcancemos los humanos, o que alcancen los japoneses, o los hombres, o lo que sea, sino que todos los seres la alcanzan, ¿no? O son, la tienen, son eso ya, ¿no? Esto es crucial, ¿no? En Tailandia, por ejemplo, si no me equivoco, el budismo moderno ha participado de conflictos en defensa del territorio importantes, ¿no? Entonces, hubo un caso, ¿no?, de un monorriel que se quería construir y que iba a implicar talar un bosque, ¿no? Y entonces, días antes de esta ecocidio, ¿no?, se practicó una ceremonia budista en este bosque, ¿no? Y los monjes, o el maestro más bien, ordenó a los árboles, o sea, les puso una túnica anaranjada y los ordenó como monjes, ¿no? Y un poco se apoyó en esta idea de Dogen, ¿no? O bueno, análoga a esta idea de Dogen, ¿no? Si todos los seres son la naturaleza de Buda, los monjes pueden ser humanos, pero también pueden ser árboles. Y el truco que estaba aquí es que en la tradición budista, pues obviamente no puedes matar a un monje, ¿no? Es muy grave o genera mucho karma negativo matar a un monje, ¿no? Entonces la idea era con esto disuadir a los trabajadores de que talaran los árboles, ¿no? Porque los árboles eran ya monjes, ¿no? De hecho hay libros sobre el Monk Trees, creo que se llama el libro sobre este caso, y bueno, acompañado de una colección de fotografías y un proceso bien complejo de budismo y política contemporánea, ¿no? Pero tiene esta implicación de homocéntrica, ¿no? Poner la budeidad al alcance o en todos los seres, ¿no? Fue un proceso complejo, creo que al final se paró el proyecto, pero luego hubo incluso, no recuerdo fue el caso, porque hay un libro muy bueno sobre budismo y política contemporánea. Hay varios, ¿no? Está Buddhism and Society, creo que se llama, de Christopher Ives, alumno de Masawa Abe, muy buen trabajo. Hay bueno, otro que es Buddhist Warfare, sobre el budismo y la guerra. Hay varios, ¿no? Luego podemos buscar las fuentes. Y lo digo de memoria porque hace mucho que trabajo estos temas, pero creo que al final incluso terminó en un asesinato político en el templo. O sea, mataron a uno de los maestros. Obviamente, es un crimen político, ¿no? O sea, conectado a su oposición al megaproyecto, ¿no? Entonces, habría que analizar más este caso. No lo conozco plenamente, lo he leído en algunos de estos libros, la mención, y sé que existe un trabajo dedicado exclusivamente a este proceso, ¿no? En fin, entonces no podría responder con claridad, ¿no? Pero sí supe que tuvo su efecto, pero al final tuvo también sus consecuencias negativas, ¿no? Entonces, otra cosa que va a cuestionar Dogen, y esta va muy importante para lo que hablaremos sobre el tiempo en Dogen, es cambiar la idea de que todos los seres tienen la naturaleza de Buda, a todos los seres son la naturaleza de Buda, quiere decir que
Eh, eh, Dice, a veces los monjes que hablan así, parece que lo que quieren decir es que todos los seres tienen en sí la semilla de la budeidad y que vendrá un tiempo en que todos alcancen la iluminación. O sea, una visión teleológica del budismo, ¿no? Como que, sí es cierto, todos los seres tienen la naturaleza de Buda, como potencial, digamos, ¿no? Como semilla. O sea, todos los seres eventualmente se van a despertar o a iluminar, ¿no? Y entonces hay que prepararnos para ese momento que llegue y que alcancen la budeidad todos los seres, ¿no? Una visión que pues, sin duda suena muy cristiana, ¿no? Dogen cuestiona esta idea, ¿no? Y dice, leo, traduzco mientras, mientras leo, ¿no? Este... dice, dice algo así como, bueno, dice, hablan como si fuera a darse la ocasión de que todos se alcanzaran la budeidad, pero esa ocasión ya de hecho aconteció, ¿no? Dice, dice, debemos saber que, ya que el tiempo ya ha llegado, no pasamos un solo momento de las 12 horas en vano. El si llega es lo mismo que él ya llegó. Si el tiempo ya ha llegado, entonces la naturaleza Buda no requiere de acontecer. En consonancia, así como el tiempo ya está aquí, es el mismo la presencia de la naturaleza búdica. Dicho en otros términos, Dogen va a decir, no es que vaya a llegar Buda, no es que vayas a alcanzar la budeidad en el futuro, es que ya la alcanzamos. Si algo se alcanza en el futuro, ya está ahora alcanzado. Y de hecho, siempre está alcanzándose. Y si esto es así, fíjense qué bella forma de decirlo. Claro, también mérito a las traducciones, aunque suele coincidirse en esta traducción. No pasamos un solo momento de las 12 horas en vano. ¿Recuerdan este pasaje que vimos el semestre pasado del nihilismo europeo de Nietzsche, ¿no? En que habla sobre la teleología, ¿no? Primero dice algo así como, esta idea, ¿no? Hay que renunciar a esta idea cristiana de que el mundo tiene un fin, ¿no? Dice, si el mundo tuviera un fin, ya lo hubiéramos alcanzado. Si fuera a llegar algo, ya habría llegado, ¿no? Me parece, esta idea siempre me ha parecido de esos momentos en que Nietzsche alcanza esas grandes cimas del pensar, ¿no? Si el mundo tuviera un fin, ese fin ya hubiera llegado. Y dice Nietzsche después, ¿no? Pero recordemos que lo que se ha cuestionado ahora es el dios del teísmo, ¿no? Podríamos rescatar una visión como la panteísta de Spinoza y despojar a esta visión de mundo de finalidad, ¿no? O sea, si el mundo no va a ningún lado, dicho en otros términos, ¿no? Sino de hecho siempre ya alcanzó su fin y siempre lo alcanza todo el tiempo. Dotaría, estoy parafraseando, ¿no? Porque no me acuerdo la cita, si de memoria, ¿no? Dotaría a cada instante de una sacralidad, ¿no? Cada instante sería sagrado, ¿no? Eso está diciendo, eso mismo está pensando Dogen. Dice, es que la budeidad no es una cosa que vaya a llegar. Ya llegó y siempre está aconteciendo. En todas las cosas. Ya son la naturaleza de Buda. Buda no va a venir, la budeidad y la iluminación no van a llegar en el futuro. Ya están aconteciendo ahora. Y si están aconteciendo ahora, si no ha habido un momento en que no hayan acontecido y ya están aconteciendo ahora todo el tiempo, entonces no pasamos un momento de las 12 horas del día en vano. Y aquí toca con otro tema, que es la afirmación de la cotidianidad, ¿no? Entonces, la budeidad no va a llegar porque medites mucho. La budeidad no va a llegar
porque te sacrifiques mucho, porque si eres 9 años en una cueva frente a la pared, no va a llegar porque recites los sutras y porque te rapes la cabeza y porque vayas al templo de no sé qué y al templo no sé cuánto y porque trabajes con este maestro y con aquel y con aquel y con aquel. La budeidad ya llegó, ya aconteció, ya está aquí, ya siempre ha estado aquí. Y por eso no pasas un solo momento de las 12 horas en vano. Porque entonces, y es un concepto de la interpretación de Dogen, sobre todo de Masawabe, actualizas la budeidad, actúas la budeidad con cada cosa que haces. O sea, no solamente cuando alcanzas la meditación, no es una práctica, un medio que busca un fin. Es la actualización de la budeidad. Pero lo mismo se puede decir sobre cualquier cosa. Manejar el carro, comprar en el mercado, limpiar la ventana, bañarte, cocinar. Todas las actividades son la actualización de la budeidad porque la budeidad ya aconteció. Dicho en términos cristianos, el juicio y la comunión con Dios no va a pasar en el futuro. El apocalipsis no vendrá después. Ya está aquí todo el tiempo. A cada instante está aconteciendo este juicio, esta comunión. Y por eso no pasas un solo momento de las 12 horas en vano. Porque cada cosa que haces practica esta actualización, ¿no? Entonces aquí vemos un componente interesantísimo del budismo zen, Soto por lo menos, y que muchas otras formas de budismo van a reivindicar, que es la negación de la teleología, ¿no? Esto es particularmente importante en el zen, ¿no? O sea, tanto el zen Soto como el Rinzai van a tener esta idea, ¿no? Hay una idea típica, por ejemplo, en el maestro Hakuin, ¿no? En Hakuin, que es claro de la escuela Rinzai del siglo XVIII, pero Rinzai va a decir, el zen te enseña que eso que vas buscando tan lejos, siempre lo tuviste. O sea, uno se va a un templo y a otro templo y pide y entonces y un maestro y otro maestro te dice y tú meditas y lees los sutras y piensas en los koanes y recitas los mantras y todo el rollo. Y lo que buscas ya lo tenías. Siempre lo tuviste. No había que ir lejos, ¿no? Recuerdan este pasaje del Tao Te Ching, ¿no? El sabio viaja a todos lados sin dejar la casa. Sin alejarse del carro de provisiones, dice en otro pasaje, ¿no? Va lejos sin alejarse del carro de provisiones, ¿no? O sea, y dice Hakuin, ¿no? En un poema. Dice, el que practica el que practica el zen anda como el que busca agua en medio del río. Anda como el que pide dinero siendo hijo de un rico, ¿no? O sea, andas buscando lejos lo que ya tienes. Esa es una idea nodal del zen. Y esa es su reivindicación de la inmanencia y de la cotidianidad, ¿no? El plano de la budeidad, el plano de naturaleza de Buda, no está lejos. Está aquí y ahora, siempre aconteciendo. Y la práctica, respondiendo a la gran pregunta de Dogen, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve la práctica del budismo si todos los seres tienen o son la naturaleza de Buda? Pues la práctica es todas las dimensiones de la vida en que actualizamos esta condición. Dicho una vez más en otros términos, esto quiere decir que el paraíso, que este objetivo de la práctica ya es este mundo, que no hay otro mundo más que este. Y que lo único que podemos, lo único que logra la práctica búdica es actualizarlo, hacernos darnos cuenta, en otros términos, de que este mundo ya como es perfecto. Dicho en otros términos, ¿no? Y claro, ¿no? Esto traerá sin número de problemas, ¿no? Pero dejamos hasta aquí el tema de la inmanencia, ¿no? Saltemos a otra cuestión, ¿no? Que es el Genjo Koan, ¿no? Vamos a revisar el Genjo Koan. Incluso, déjenlo, les comparto... Bueno, no les comparto pantalla, no hace falta, ya lo leyeron. Aunque quien esté siguiendo la clase en YouTube, pues va a tener que ver mi pantalla, porque así funciona este dispositivo. Entonces, ahí está, ¿no? Leo algunas partes, ¿no? Y las comentábamos, ¿no? Las comento, ¿no?
Dice, traduzco a las carreras, ¿no? Entonces, dice, en el tiempo en que Buda da voz a la enseñanza sobre la existencia, en todas variedades, se habla del engaño y de la iluminación. Se habla de la práctica y del entrenamiento. Se habla del nacimiento y de la muerte. Se habla de Budas y de personas normales. En el periodo de tiempo, cuando no es relevante hablar de un yo, junto con de la mano de un universo completo, no hay ilusión, ni hay iluminación, ni hay Budas, ni seres ordinarios, ni hay nacimiento, ni hay extinción, ¿no? Esta es una idea que ya recordamos un poco de los textos que ya hemos leído, ¿no? Recuerden el Sutra Corazón aquí, ¿no? Y ven una gran similitud con esto que está diciendo Dogen, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no? Hay Budas y hay seres ordinarios. Hay ignorancia y hay iluminación. Hay budismo y hay no budismo. Y hay vida y hay muerte, ¿no? Pero cuando uno renuncia a la idea de yo y a la idea, digamos, a la proyección de ese yo que hacemos sobre el mundo para convertirlo en un universo sustancial, digamos, ¿no? Cuando se pierde esa idea, también esas diferencias salen sobrando, ¿no? Y aquí reconoce pues el plano fundamental del budismo de la no diferenciación. Y en otros términos, el plano de la vacuidad o de la nada absoluta, ¿no? El plano de no diferenciación, ¿no? Y el juego que Dogen entiende muy bien entre diferenciación y no diferenciación, ¿no? O sea, Dogen no está diciendo que no exista la diferenciación. Está diciendo que desde una perspectiva hay diferenciación y desde otra perspectiva no la hay. Esto es crucial. Y lo discutiremos a fondo con Nishida y con Nishitani. Porque esto va a tocar el corazón del problema de la identidad, que eventualmente termina siendo un problema ético y político, ¿no? O sea, los pensares que reducen todo a lo absoluto corren el riesgo de practicar lo que se ha llamado un totalitarismo ontológico, ¿no? Si todo es el absoluto, pues entonces ¿cuál es el valor del individuo y de sus diferencias, ¿no? Y de sus oposiciones y de su disenso, ¿no? Y aquí es donde entra este juego de Dogen, ¿no? Desde una perspectiva hay diferenciación y nadie la puede negar. Por otra perspectiva, no hay esa diferenciación, ¿no? Y este juego es crucial aquí en el Genjo Koan, ¿no? Continuamos con el Genjo Koan, ¿no? Cuando los Budas son en verdad Budas, ellos no necesitan percibir que son ellos mismos Budas, ¿no? Decía creo que era Luis Saez, un profesor especialista en budismo, ¿no? Decía, dice, los únicos que se aferran a ser budistas son los occidentales, ¿no? O sea, esta frase, ¿no? Cuando los Budas son realmente Budas, no tienen que percibirse ellos mismos como Budas, ¿no? O sea, los que se aferran a su imagen de, ay, yo soy budista y ay, sí, yo namaste y traigo la bandera del Tíbet pegada. No, digo, salvando cuestiones políticas y decir que la persecución religiosa y política en el Tíbet es completamente reprobable de manos del Estado chino, ¿no? No legitimándolo ni nada, ¿no? Pero me refiero más a esta actitud, ¿no? Como de este apego. Ay, yo medito. Ay, sí. Ay, vente para acá que yo practico. No, o sea, tratar el budismo como se trata, como tu identidad, ¿no? Yo soy budista, ¿no? Yo se decía el chiste, ¿no? O sea, un poco en chiste y un poco en serio, ¿no? O sea, yo por más que estudio y trabajo la tradición budista y que practico prácticas budistas y que me identifico con ellas, yo no me identifico como budista, ¿no? O sea, porque eso es entrar en esta diferenciación, ¿no? O sea, pues da igual, ¿no? O sea, yo no tengo tapujos en hacer una reverencia frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe como si fuera una imagen de Buda también, ¿no? O sea, pues da igual, ¿no? O sea, sería o en ir a una misa de alguien, ¿no? Que le es importante, o en una ceremonia religiosa de cualquier otra tradición, o en leerla, o en practicarla, o incluso compartir algo de eso, ¿no? Pues no hay ningún problema, ¿no? Porque incluso cuando los Budas son realmente Budas, no necesitan percibirse ellos mismos como Budas, ¿no? Y este pasaje es
crucial de Dogen, y va a ser citado hasta el cansancio. Va a ser uno de los pasajes favoritos de Nishitani, del Genjo Koan, ¿no? Dice, traduzco otra vez a la carrera, ¿no? Aprender cuál es el camino a la budeidad o el camino de Buda es aprender qué es el verdadero sí mismo. Aprender qué es el verdadero sí mismo es olvidarse del sí mismo. Olvidarse del sí mismo es convertirse uno con todo el universo. Y convertirse uno con todo el universo es dejar caer mi cuerpo-mente y su cuerpo y su mente. Este pasaje, digo, hay muchas traducciones de este pasaje, pero esta de la versión de no creo quién está esta versión. Es muy bello, ¿no? O sea, el camino a la budeidad es descubrir el verdadero sí mismo. Descubrir el verdadero sí mismo es olvidarse del sí mismo y hacerse uno con el universo. Y hacerse uno con el universo es dejar caer mi cuerpo-mente y dejar caer su cuerpo-mente. O sea, dicho en términos, mi verdadero sí mismo se hace patente una vez que olvido la idea de sí mismo. Y esta idea de sí mismo es la misma que tengo para mí que la que proyecto en lo otro, en el universo, en todo lo demás, ¿no? Ese yo que yo me atribuyo y la sustancialidad que le doy a ese yo, mi personalidad sustancial, es lo mismo que yo proyecto en los otros y exijo de la manzana, y exijo de la botella, y exijo de la mesa, y exijo de mi pareja, y exijo de mi familia, y exijo de mis amigos, que sean igual de sustantivos a como yo me imagino, ¿no? Mientras que descubrir mi verdadero sí mismo es olvidarme de ese sí mismo, de ese yo, ¿no? Es olvidarme de la sustancialidad de Emiliano, ¿no? Dice bellamente en las montañas y los ríos, ¿no? Se llama ese, en japonés, es el Sansui-kyo. En el Sansui-kyo, el discurso de las montañas y los ríos, dice bueno, es un texto muy bello, ¿no? Y claro, yo soy adepto o afín a esta relación con la naturaleza, me gusta, me interesa, me hace sentido, ¿no? Pero dice Dogen, ¿no? Dice, las montañas y los ríos se mueven. No, las montañas se mueven, las montañas fluyen. Pero quien está muy... Quien hace su casa a las faldas no lo nota. Y las imagina como algo sustantivo, ¿no? Yo pienso, ¿no? O sea, te imaginas que el popo es así, ¿no? El mejor ejemplo, y este me gusta mucho a mí, y es cercano a mi corazón por cuestiones personales, ¿no? Es el mar, ¿no? Uno tiene la idea de que el mar es constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho una zona de Acapulco que está cerca de Acapulco, que es Coyuca, ¿no? El municipio que está junto a Acapulco. Y ese municipio tiene una barra, o sea, un cacho de tierra que está entre la laguna de Coyuca y el mar, ¿no? Y entonces yo fui una vez y dije, ay, qué bonito es esta ría, ¿no? Donde se conectan el mar y esta desembocadura del río, ¿no? Qué bonita es de la laguna, qué bonita es, qué hermoso, ¿no? Y entonces, ay, cómo quisiera volver a ese lugar, ¿no? Y pasa el tiempo, ¿no? Y uno regresa, ¿no? Y entonces vas, ¿no? Y yo me acuerdo, a ver, que ya ves, llegué en la bicicleta, ¿no? Y dejé mi bicicleta a donde acaba el camino y entonces caminé, ¿no? Y caminé por la arena hasta llegar a esta desembocadura, ¿no? Y la siguiente ocasión que llegué, seguí el mismo camino, según yo, bajé a la playa, caminé y ya no reconocía, decía, es que no recuerdo estos puestos, no recuerdo esto de aquí, no recuerdo esto de allá, y caminaba y caminaba y no llegaba, ¿no? Y entonces en un punto me di cuenta que lo que pasa es que la marea había cambiado. Y cuando yo fui era otro momento del año y la marea estaba de otra forma. Y entonces se comunicaban la laguna y el mar, ¿no? Pero en este momento la laguna y el mar estaban separados por un cacho de playa. Y entonces los puestos de alrededor se adaptan, ¿no? Y entonces cuando baja la marea se ajustan más cerca de la laguna y cuando sube pues se recorren para atrás y ahí mantienen un juego eterno, ¿no? Y entonces dije, claro, pues es que el mar no es el mismo, ¿no?
Uno tiene una idea en su cabeza sustantiva de que así es este lugar y que así siempre va a ser, ¿no? Pero como dijo Dogen, las montañas se mueven. Pero uno que hace su casa en las faldas no lo puede ver. Tiene que hacerse de la naturaleza de las montañas para reconocerlo, ¿no? Que las montañas cambian. Y luego decir Dogen algo más bello todavía. Dice, para entender cómo cambian las montañas, hay que renunciar a la diferencia entre objetivo y subjetivo. Una vez, la montaña es el lugar idílico donde te lleva, o donde te llevaron tus padres cuando eras pequeño y entonces hiciste un muñequito de nieve y fue mágico para ti. Otra ocasión es donde te encuentras con tu amado y entonces a la sombra de un árbol consumas su amor con un beso, ¿no? Lo que sea. Y en otra ocasión es donde te vas a chelear con tus amigos y tienes, ¿no? Dice, ya cambió la montaña, ya es otra montaña. Porque tiene otro ambiente, digamos, ¿no? No es que sea la misma montaña y tú la vivas distinto. Es que tú la vivas distinto la hace distinta. Es otra, ¿no? Hoy lo vivimos con dolor, ¿no? Bueno, afortunadamente ha habido nevadas recientes, pocas, pero ¿cómo es el Ista? Pongan el Iztaccíhuatl en su cabeza en este momento. Y algunos que vivan cerca o que estén al tanto de la situación seguro saben a dónde voy, pero pongan la imagen del Ista en su cabeza. Yo tengo una imagen desde que era pequeño, mi abuela gustaba del Iztaccíhuatl y me decía, mira la mujer dormida, y me explicaba y la veía, y la he visto de un lado, la he visto de otro. Una vez cometí el grave error de intentar subirlo y casi me muero. La he visto desde un avión, la he visto desde mi casa, desde la azotea de mi casa, la he visto desde Ameca Meca, la he visto desde Catzingo, la he visto desde muchos lugares, ¿no? Pero veo la montaña, ¿no? ¿Cuál es su imagen mental de esa montaña? Pues la mujer está dormida y cubierta por un manto de nieve, ¿no? ¿Sabían que ya no hay nieve? ¿Sabían que el año pasado no hubo nieve? O sea, la última vez que yo vi el Ista, estaba desnuda la roca. Porque no nevó. Porque las montañas se mueven. ¿No? O sea, ahí estaba, no sabía dónde iba, ¿no? Pero ahí está esa idea que las montañas se mueven, ¿no? Y va con esta renuncia a la naturaleza sustancial del yo y cómo esa naturaleza sustancial la proyectamos sobre otras cosas, ¿no? Vamos a ver si hay algo más del Genjo Koan, porque este también es un paso excelente para este pasaje me gusta mucho porque habla mucho de esta idea que les decía en Dogen del cambio de perspectiva, de cómo la práctica tiene que ver con un cambio de orientación, digamos, de la conciencia. Dice, y este es un ejemplo que luego Nishitani contaba mi queridísimo profesor John Maraldo, que él cuando llega a Japón se entrevista con Nishitani en varias ocasiones, ¿no? Establecen una cierta amistad en los últimos, en los últimos años de Nishitani, ya Nishitani siendo ya mayor, ya retirado de la universidad, si no me equivoco, se abría que la gente lo fuera a ver, ¿no? Y Maraldo lo fue a ver varias veces, ¿no? Y contaba una anécdota muy parecida a esta, ¿no? Pero decía, cuando alguien va en un bote y voltea su mirada hacia la costa, juzga erróneamente que la costa se mueve y cuando fija sus ojos firmemente en el bote, se da cuenta que el bote es el que avanza. Igualmente, uno debe dejar que su mente y su... Igualmente, si uno deja que su mente y su cuerpo anden libremente, de la mano de lo que uno cree que el mundo es, uno va a cometer el error de pensar que uno tiene una naturaleza subyacente personal, ¿no? Una naturaleza propia subyacente a nuestro cuerpo y nuestra mente. Si uno se compromete a seguir la vía, o sea, el camino de la práctica budista, y uno regresa al lugar dentro, al lugar interior, ¿no? O en el interior, la razón por la que no hay sí mismo personal dentro
del universo se volverá clara. Qué bello pasaje. Cuenta Maraldo, ¿no? Que él, cuando hablaba con Nishitani le decía, es que el tema, dice, para que entiendas a lo que se refiere la práctica o el cambio, digamos, del campo de la conciencia al campo del Shunyata en la obra de Nishitani, ¿no? Este cambio de perspectiva. Dice, imagínate que estás en un puente y ves el río fluyendo abajo, ¿no? ¿Qué no da la impresión de que el puente se mueve y el río no? O dice la próxima vez que andes en bicicleta, imagina que la bici se queda estática y se mueve en la calle. Es un cambio de perspectiva, ¿no? O sea, él hablaba de este cambio de perspectiva en la práctica, ¿no? Bueno, está el de la luna y la brisna de Sereno, ¿no? Y bueno, dejémosla hasta ahí, ¿no? Para entrar a la última cuestión, ¿no? Que es el tema de la temporalidad, ¿no? Ya vimos un poco la crítica a la teleología en Dogen, ¿no? La idea de que la práctica budista no es algo que tienda hacia un fin, sino que está todo el tiempo actualizando la budeidad, ¿no? Digamos, no estamos ociosos ni un momento de las 12 horas, ¿no? Porque todo lo que hacemos es manifiesta la budeidad, ¿no? Este texto de Uji, ¿no? Bueno, aquí tengo otra traducción. Voy a usar voy a usar mi traducción. No por otra cosa, sino porque es la única que he encontrado, sino porque la tuve que hacer al español, ¿no? Entonces, aquí está, perfecto. Entonces, el texto de Uji de Dogen, ¿no? Abre interpretando el siguiente poema, ¿no? Hice el poema, ¿no? Ahora incluso les comparto pantalla para que lo veamos juntos, ¿no? Está compartir pantalla. Aquí está. Entonces, ahí está, ¿no? Dice el texto, dice, estar parado en la cima de la montaña más alta a veces y sumergirse al abismoso suelo del océano a veces ser un asura de 3 cabezas y 8 brazos, y ser una figura dorada de Buda que se levanta con 16 pies de altura o descansa a 8 pies de altura a veces, ser el bastón de viaje de un monje o su josu ceremonial a veces, y ser una pila sosteniendo el templo, un pilar sosteniendo el templo o una linterna de piedra ante la sala de meditación a veces, ser un vecino de al lado o un hombre en la calle a veces, y ser la totalidad de la gran tierra y el espacio ilimitado a veces. Este poema del maestro Yakusan, del maestro chino Yakusan, supuestamente simboliza los distintos momentos de la práctica del budismo, ¿no? Pero Dogen va a llamar la atención sobre el término a veces, o uji, ¿no? Yo traduje uji como a veces. Uji es un término complejo porque está compuesto por por 2 caracteres chinos, ¿no? El carácter el carácter U, que significa existir, tener, poseer, y Ji, que significa tiempo, estación, era, ¿no? O sea, digamos, sería como tener por un tiempo. Tradujo en su momento el maestro Masao Abe como ser tiempo, Uji. Es una traducción, a mi parecer, equivocada, ¿no? A parecer de muchos equivocada, particularmente Heisig ha sido muy crítico de esta traducción, alegando que U no es ser, sino es como estar en un estado.
estar en un estado por un tiempo. Una cosa que puedo ilustrar es que uno de los usos cotidianos de Uji es para una transmisión en vivo en televisión, ¿no? O sea, lo que está pasando en este momento, digamos, ¿no? Lo que acontece en un instante, lo que acontece durante un tiempo, habría que decir esa idea, ¿no? Y con a veces yo intenté como reflejar ese concepto, no muy afortunadamente, evidentemente, ¿no? Pero es la idea, ¿no? Entonces, esa es la idea de Uji. Entonces, Dogen va a interpretar Uji. ¿Qué significa a veces ser una cosa, a veces ser otra, a veces hacer esto, a veces ser una asura o ser un demonio, a veces ser Buda, a veces ser un señor en la calle, a veces ser todo el universo, a veces, ¿no? Abre Dogen, ¿no? Brutalmente, ¿no? Dice, la frase Uji implica que el tiempo en su totalidad es lo que la existencia es y que la existencia en todas sus ocurrencias es lo que el tiempo es. Entonces, Dogen identifica tiempo y existencia de una forma muy interesante. A mí este texto es de mis favoritos, ¿no? Si no es que mi favorito de Dogen, ¿no? Uji, digo, no en vano lo he leído tanto, lo he trabajado tanto. Esta idea de tiempo, esta hermandad entre tiempo y existencia, lo explica así Dogen, ¿no? ¿Qué significa, primero, decir que lo que el tiempo es lo mismo que la existencia es? Dice Dogen, eso quiere decir que todas las cosas solamente existen instantáneamente. O sea que el instante y la existencia de las cosas son lo mismo. Esto suena raro, pero dice Dogen, la mente humana tiene una inclinación a tomar estas existencias instantáneas y concatenarlas. Y al concatenarlas, intentar confeccionar, dice, un universo completo. O sea, existencia de cosas transtemporales, digamos, ¿no? O sea, dicho en otros términos, vamos a usar un ejemplo que siempre uso porque siempre tengo en la mesa, la manzana. Entonces, la manzana, ¿no? Aquí está, ¿no? Dogen dice en el fondo, este instante y la manzana son lo mismo. El acontecer de esta manzana es lo mismo que este instante, digamos. Soy yo quien toma a este instante manzana, a este acontecimiento manzana instantáneo, y lo une o confecciona un universo, o confecciona la manzana de esta manzana que está aconteciendo ahora, la que tenía sobre la mesa hace 3 días, la que compré hace una semana en el súper y la que eventualmente se va a echar a perder en mi mesa porque se me va a olvidar comérmela. Entonces, yo soy el que crea esta ilusión, ¿no? De que existe la manzana transtemporal y que es la misma la manzana que compré en el súper que esta, que la que se va a echar a perder. Dogen dice, evidentemente no son la misma, porque si no nos echaría a perder, ¿no? Son distintas, ¿no? El ejemplo que yo, otro ejemplo análogo que lo ilustra muy bien es la leche, ¿no? Uno cree que la leche que compras en el súper es la misma que tienes en el refri, pero no es así. ¿Por qué? Porque un día te sirves tu leche en tu vaso, le tomas y te echas a perder. ¿Qué pasó? ¿Por qué se echó a perder mi leche? Si es la que compré en el súper. Se Dogen porque tú crees que es la que compraste en el súper, pero no es así. Aconteció una leche en el súper. Ahora está aconteciendo otra leche en tu refri, que ha cambiado. Es diferente, es otra. Tú eres quien crea la ilusión de que están conectadas. Dice Dogen, y esa ilusión no está mal, la necesitamos. El problema es que olvidemos que las cosas son instantáneas, que solo acontecen o existen instantáneamente, y que es la mente humana la que agrega esta concatenación de instantes, ¿no? Pensemos algo muy kantiano, ¿no? Pero a despecho de Kant, ¿no? Dogen va a decir, no, el tiempo es inherente, digamos, a la cosa misma, porque es lo mismo que su acontecer, pero solamente como instante. Esta sucesión transtemporal de la que habla Kant es un agregado de la conciencia humana, ¿no?
una ilusión que la conciencia humana agrega, pero de hecho las cosas solamente son instantáneamente, solamente son en su acontecer instantáneo. Usa otro ejemplo Dogen Bello, dice, si te fuera consustancial ser tú el que sube la montaña, ¿cómo bajas la montaña? Para bajar la montaña tiene que morir el yo que sube la montaña y nacer el yo que baja la montaña, ¿no? Pensando en el ejemplo sartriano, ¿no? Tú toda la vida te convences que no te gusta la mostaza o no te gustan las pasas. No, a mí no me gustan las pasas, no, pinches pasas, a mí no me gustan las pasas, a mí no me gustan las pasas, a mí no me gustan las pasas. Y un día alguien te va a comer pasas y dices, ay, güey, sí me gustan las pasas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No que a Emiliano no le gustaban las pasas, no que este constructo egoico sustancial que yo creé que se llama Emiliano, este yo narrativo al que le atribuí estas cualidades sustanciales sine qua non, es lo que es. Ahora le gustan las pasas. ¿Qué pasó? Pues es que el Emiliano chiquito, que no le gustaban las pasas, aconteció en ese instante. Y ahora soy otro. Es que yo amo a Pancho con locura, y mi vida es estar con Pancho. Y un día Pancho trae a la puerta y no lo soporto. Pero Emiliano amaba a Pancho, ¿qué le pasó? No, es que el Emiliano que amaba a Pancho aconteció en un tiempo, y ahora acontece otro Emiliano que no ama a Pancho. ¿Qué pasó? ¿No? Eso es lo que está apelando Dogen. Y sobra decir, ¿no? Dice Dogen, y lo mismo que hacemos con las cosas, lo hacemos con nosotros mismos. E igual que creamos el objeto manzana, creamos el objeto Emiliano. Y peor aún, dice, ese sí mismo que creo, Emiliano, lo convierto en yo mismo. O sea, no solamente creo otro objeto, Emiliano, que Emiliano es un objeto con cualidades, ¿no? Puesto enfrente hasta cierto punto, al menos a través de la reflexión, en mi caso, para ustedes completamente como un objeto, ¿no? Como un puesto enfrente, ¿no? Con cualidades, ¿no? A Emiliano le gusta esto, a Emiliano no le gusta esto, a Emiliano le encanta comer en X lugar y le choca, no sé, ir a ver a sus suegros, no sé, no me choca, ¿no? Me cae bien mi suegra, pero, pensar, no sé, le chocan unas cosas, le gustan otras cosas, ¿no? Así es Emiliano. Yo creé ese objeto, confeccionando de un montón de cosas, ¿no? Ay, Emiliano un día, su mamá lo olvidó en la escuela y entonces ya está traumatizado para siempre con que lo dejen solo en un lugar. Y a Emiliano, le da miedo, no sé. Y a Emiliano le gusta no sé qué. Y a Emiliano le encanta no sé qué. Y entonces ya junté y creé Galimatías, que es este monstruo que es Emiliano, ¿no? Igual que creé la manzana, pegando la que compré en el súper, la que traje en la bolsa, la que puse en la mesa hace 3 semanas, la que tengo ahorita y la que se va a echar a perder mañana, ¿no? Dice Dogen, y además a ese sí mismo digo que soy yo mismo, ¿no? Me proyecto a él. La experiencia que está pasando además está pasando a Emiliano. No solo está aconteciendo la experiencia, esa experiencia está pasando a Emiliano, que es así, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces, Dogen va a cuestionar esta idea de crear yo sustantivos o transtemporales y proyectar esa idea del yo sustantivo a las demás cosas, ¿no? Y más aún, ¿no? Pero después va a agregar Dogen otra idea controvertida, difícil de entender, de comprender. Dice Dogen, ¿no? Además de eso, en este tiempo están todos los tiempos. ¿En qué otro instante va a existir el pasado? ¿En qué otro instante va a existir el futuro? Si no es en este instante. ¿Dónde están si no? ¿Dónde están si no? Ese es uno de mis grandes debates, ¿no? Cuando yo que he trabajado temas de tiempo desde la filosofía, con toda la idea del viaje en el tiempo. ¿Y dónde está el tiempo? ¿Dónde está el pasado tal que podamos ir? La idea de viajar supone que está en algún lado, ¿no? Y sí, sin duda está, pero solo está aquí, en este instante. En un texto que se llama Zen y Tiempo, creo que se llama, de la Universidad de Kioto, una compilación de textos, a uno de los autores, no recuerdo el nombre, le toca glosar este texto de Dogen, Uji, ¿no? Y traduce el texto y dice, no sabía cómo glosarlo porque es un texto sobremanera complicado. Lo mejor que se me ocurrió fue que tengo un amigo que es maestro Zen, Soto, y le dije, oye, explícame desde tu experiencia contemporánea, ¿tú cómo entiendes este texto? ¿No? Y ya le echa rollo. Y le dice, ¿y qué significa esto de que en este tiempo están todos los tiempos?
¿Qué quiere decir esta idea de Dogen? Y él le dice, quiere decir que cuando yo era niño, lo peor que me había pasado era cuando me operaron del apéndice y yo iba a ser astronauta. Entonces, en ese instante tenía un pasado y tenía un futuro. Dice, hoy lo peor que me ha pasado es, no sé, otra cosa. Y ya no me acuerdo de cuando me operaron del apéndice. Y ahorita yo espero ser un profesor gris de la facultad hasta que me corran por alguna, porque diga más de lo que debo decir y hable mal de alguien que no debo, y entonces me corran y pongo un puesto de quesadillas, ¿no? Ese es mi plan de escape, por cierto. No, no es cierto, no soy muy bueno haciendo quesadillas, pero de algo se me va a ocurrir, ¿no? De algo voy a hacer un puesto, pero, o sea, ya tengo otro pasado y otro futuro, ¿no? O sea, yo quería ser paleontólogo cuando era niño, ¿no? Y obviamente ese futuro ya no es mi futuro ahorita, ¿no? Ahorita mi futuro es ser doctor en filosofía por alguna razón, por una decisión irresponsable que tomé en mi juventud, pero ya no es ser paleontólogo, ¿no? Entonces, ese futuro existe en ese instante y ese pasado está en ese instante. Antes, mi mayor ruptura amorosa era con tal. Ya pasó el tiempo, ya ni me acuerdo, ¿no? O este típico, ¿no? O sea, el amor de mi vida era no sé quién, tal persona, ¿no? Pero ya no es, ¿no? Y mi vida, mi futuro era con esa persona para siempre y nos íbamos a casar. Íbamos a tener 2 hijos, un perro y un gato y una casa con un patio trasero y delantero, ¿no? Ya no es ese mi futuro. Lo fue un tiempo. Por un tiempo ese fue mi futuro. Y existió en ese tiempo ese futuro. Ahorita ya no existe ese futuro, ¿no? Yo me iba a ir a Japón a una estadía del doctorado. Cuando empecé el doctorado. Pero yo no sabía que iba a venir el COVID. Y ahora mi futuro es otro, diferente, ¿no? Aquí sentado frente a la computadora volviéndome loco hablando solo, ¿no? Ese es mi futuro ahora, ¿no? Y así, ¿no? Un poco así intentar esta idea de que en cada tiempo están todos los tiempos, ¿no? Y que solo existen en ese instante, ¿no? En fin, ¿no? Recapitulando sobre Dogen, para cerrar ya la cuestión, ¿no? Veíamos que las ideas fundamentales de Dogen, ¿no? Es la afirmación de la inmanencia, ¿no? Que este mundo ya es la naturaleza de Buda aquí y ahora, la negación de la teleología con ello, ¿no? La extensión de la práctica a todas las dimensiones de la vida, ¿no? Si ya aconteció la naturaleza búdica, no pasamos un momento a las 12 horas del día en vano, ¿no? Porque todo lo que hacemos solo actualiza la naturaleza búdica que está siempre presente, ¿no? No en otro lado, no en un mundo futuro al que nos iremos cuando nos muramos o que alcanzaremos a través de la profunda meditación y del zazen, sino que ya está aquí y ahora aconteciendo, ¿no? Esta idea que no es solo de Dogen, ¿no? Pero esta idea de la diferenciación y la no diferenciación, ¿no? Como 2 perspectivas, ¿no? Que reconocer el yo verdadero es negar la idea de yo y reconocer que no hay diferencia entre yo y otro, ¿no? Al menos en una dimensión. Y por último, esta idea de el instante y el acontecimiento, ¿no? Que las cosas acontecen en un instante o son acontecimientos instantáneos, que es la conciencia humana la que crea su transtemporalidad, tanto de las cosas como del yo, y que en el fondo todo es instantáneo, todo es en el instante, y que entonces solo en el instante existen todos los instantes, ¿no? Solo en ese instante existen todos los instantes, ¿no? Solo en ese instante existe mi recuerdo de cuando un maestro zen me dijo no sé qué, y la perspectiva de que acabando esto voy a comer y no sé qué voy a comer, ¿no? Probablemente esta manzana que ya he estado picando toda la clase, primero que nada, pero espero comer algo más. O no sé, ¿no? El recuerdo del domingo que vi a mis amigos, o el martes que tengo que ver a mi casero, no sé, ¿no? O sea, todo eso solo existe en este instante, ¿no? Decía esto en una ocasión, alguien cuyo nombre no mencionaré, pero soy yo, estaba muy afligido por una ruptura amorosa, porque soy un romántico empedernido, evidentemente, aunque no lo parezca,
y estaba muy conmovido, ¿no? Entonces estaba mal, ¿no? Y entonces, y atravesado por otros problemas y la vida estaba de la chingada, ¿no? Entonces, estaba en la depresión máxima, ¿no? Y me dice un maestro zen, ¿no? Le pregunto, ¿no? Pues cómo enfrentar el dolor, el sufrimiento, ¿no? Pinche pregunta también yo, ¿no? O sea, yo me dedico a esto y cómo enfrentar el sufrimiento desde el budismo, güey, de todo el tema del budismo es ese, ¿no? O sea, pues bueno, me preguntaba, ¿no? Cómo desde la práctica podía acompañar estos procesos, ¿no? Y él me dijo, me dice, mientras tengas cuerpo, duele, porque el cuerpo duele. Esa frase, no sé si tal vez él pensó la dimensión tan profunda que tiene. El cuerpo duele. Y te duele, güey. O sea, si tu chico te gostea, se siente feo, güey. O sea, quien sea siente feo. Pero, él decía, el sufrimiento depende de tu apego a esa idea. Tú sufres por lo que te pasó hace 30 años, que ya ni te duele, güey. Pero sufres porque tienes la idea. Déjala ir, güey. Y cuando te duela, que te duela, ¿no? Un querido amigo se separó recientemente de su pareja, ¿no? Y estaba muy dolido, todavía está muy dolido. Y bueno, lo he intentado acompañar en su proceso lo más que he podido, ¿no? Y él decía eso, ¿no? Es que hay días que estoy muy chido y no me preocupo y estoy trabajando y todo a toda madre, ¿no? Pero de pronto me da el bajón y me acuerdo, ay, cuando ella y yo estábamos juntos y todo era maravilloso y hermoso y lo máximo, ¿no? Y a ratos no. Y es lo que él decía, ¿no? O sea, es esta sustantiva de no, yo siempre voy a sentir dolor porque te fuiste y siempre, ¿no? No, güey, o sea, a ratos te va a doler y luego se te va a olvidar. Y eventualmente un día ya ni te acuerdes. Tal vez te acuerdes de cómo comer, ¿no? Entonces no te vas a acordar de que Panchito te posteó una vez en el Instagram, ¿no? Porque eso ya no existe, ¿no? Un poco, ¿no? Eso siempre lo he pensado con Dogen, ¿no? Esta idea, ¿no? Y bueno, sin duda ofrece un cierto sosiego, ¿no? A los dolores de este mundo, pensar que todos son instantáneos, ¿no? Y que cuando... Esta es otra reflexión, ¿no? Más prosaica, ya para dejar el tema. Cuando te tatúas, ¿no? Yo, como es obvio, ¿no? Crecí oyendo a Blink-182 y entonces me quise tatuar, ¿no? Entonces me tatué, chingo, ¿no? Y bueno, lo sigo haciendo. Hace mucho que no me tatuó, ¿no? Pero sobre todo por la pandemia. Entonces, siempre que me tatúo y me duele mucho un lugar, mi pensamiento es, nunca me voy a tener que volver a tatuar ese lugar exactamente, ¿no? O sea, la única vez que voy a ser tatuado en ese lugar va a ser esta ocasión. Ese dolor ya no existe y en cuanto pasa, ya se acabó, ¿no? O sea, es como cuando, no sé, cuando vacunaron del COVID, ¿no? O sea, pues claro, duele que te piquen, ¿no? O sea, pareciera para que alguien que se ha tatuado tanto le preocupe eso, ¿no? Pero bueno, te pican, pero cuando te das cuenta ya pasó y ya no existe, ya. En el instante en que te picaron, fue ese instante y al siguiente instante ya es otro instante, ¿no? En cambio no queda la idea de, ay, no, es que cómo me dolió y cómo sufrí. Y así con todo, ay, cómo sufrí tú que me hiciste hace 30 años. Oye, ni me acuerdo qué me hiciste, ¿no? O sea, ya eso ya no existe, ¿no? En fin, ¿no? Ya estoy divagando mucho, pero espero haber redondeado un poco estas ideas en Dogen, ¿no? La afirmación de la inmanencia, extender la práctica a todas las dimensiones de la vida, y la idea del vínculo, la conexión inherente o con naturaleza de existencia o acontecimiento de las cosas y el instante, ¿no? De tiempo y existencia. Con estas ideas, ¿no? Vamos a entrar y va a ser más fácil que nos adentremos a la idea de experiencia pura en Nishida, ¿no? En fin, esta idea de eso también pasará, muy buena ilustración, ¿no? Y así con todo, ¿no? Hasta lo más terrible, ¿no? En fin, ¿no? Entonces dejamos aquí la cuestión, dejamos a Dogen por la paz y entramos a filosofía japonesa moderna, ¿no? Moderna, esto es, después de la restauración Meiji. Vamos a empezar con el hijo pródigo de la restauración Meiji, que es Nishida Kitaro, ¿no? El primer gran filósofo moderno japonés, considerado por muchos, o por todos prácticamente, ¿no? Y vamos a empezar con su ópera prima, Indagación del Bien, ¿no?
una obra que a pesar de ser tan temprana, de 1911, ¿no? Va a ya traer todo el ADN, digamos, de la escuela de Kioto, ¿no? O sea, todos los itinerarios de la escuela de Kioto van a estar ahí sugeridos, por lo menos, ¿no? Para la reflexión posterior, ¿no? Quiero que la obra es bastante amplia, ¿no? Indagación del bien, pero quiero que lean al menos la experiencia pura, que lean, bueno, en la medida de lo posible lean la experiencia pura y la parte 2, esto es la realidad, ¿no? Lean toda la parte de la realidad, desde el punto de partida de la indagación hasta Dios como la realidad. Y al final, si pueden echarle un ojo a los últimos 2 capítulos, digamos el 30 al 32, apartados que son Dios, Dios y el mundo, y conocimiento y amor, ¿no? Bueno, sobre todo a Dios y Dios y el mundo. Conocimiento y amor es un adendo posterior, ¿no? Claro, es importante, pero un poco para que veamos el tema de la experiencia pura, el tema de la no diferenciación ulterior de la existencia y el tema de la religión, ¿no? Entonces vamos a ver estas temáticas en Indagación del Bien, de Nishida, ¿no? Está en el Mega, por supuesto, y aparte es un libro que se consigue con mucha facilidad en internet, ¿no? Entonces, próxima clase, Indagación del Bien. Obviamente ya no va a dar tiempo de hablar de la historia del Japón post-restauración Meiji, porque me puse a divagar sobre por qué Panchito me gosteó. Entonces, pues la próxima clase empezamos con historia y ya entramos de lleno a Nishida y a Indagación del Bien, ¿va? Dejo hasta aquí la transmisión. Si alguien que solo sigue la clase en YouTube hizo la tarea de meditar, ¿no? O intentarlo, compártame su experiencia, por favor, a través del grupo o en última instancia en los comentarios de los videos, los voy a intentar ver. Pero bueno, están los grupos más clavados, ¿no? Y ya, ¿no? Hasta aquí dejo la sesión, o al menos la grabación de la sesión para YouTube. Y me quedo un ratito en el Jitsi para preguntas y para compartir sus experiencias, ¿no? Muchas gracias y nos vemos la semana que viene con